Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta, por las distintas cableras del país, también a nivel planetario, por el Facebook Live de @Canal1 y en todo el territorio nacional gracias a Sonorama 103.7 FM. Programa número 54 con el cual empezamos nuestro segundo año. Primero empezó la ola de violencia en Ecuador, siguió Chile, vino Bolivia, ahora Colombia. Este es un dominó de la violencia. Así le he denominado el tema que nos convoca. Pero realmente es una lucha por la conquista de América Latina. Desde nuestros orígenes en América Latina, los pueblos originarios, valga la redundancia, trataron de conquistar los unos a los otros. Ejemplo rápido, los incas, cuando se vinieron a lo que hoy es el territorio del Ecuador y dominaron a nuestros antepasados. Después los españoles, conquistadores. Más tarde los Estados Unidos, siempre. En el 60 Cuba rompió la secuela y luego quiso hacer lo mismo. Mandó al Che a Bolivia. Exportó su revolución a pretexto de defender los pueblos a varios sectores del África. En el 70, la influencia de los Estados Unidos consolidó aquí dictaduras fascistas de las peores, especialmente en Argentina y Chile. Retrocedió su hegemonía. Y desde hace un par de décadas es la ofensiva China en América Latina por otros mecanismos muy sutiles. Más recientemente, Venezuela, que responde a la influencia cubana a través de una inteligencia extraordinaria que es catalogada como la mejor del mundo, comienza a defenderse exportando su visión a otros países. Y esto no es invento mío. El Foro de Sao Paulo da algunas directrices en Brasil y se acaba de reunir ahí el Foro de Brasilia para contraponerse. Tendremos un testimonio de Fausto Cobo. Esto es lo que estamos viviendo en América Latina. ¿Por qué es lo importante? ¿Para qué es lo trascendente? ¿Y cómo lo frenamos? ¿O cómo lo admitimos? De repente tenemos que alinearnos con una u otra fuerza y no pretender ser soberanos e independientes, típico romanticismo trasnochado de los nacionalistas latinoamericanos. Fíjense lo que acaba de hacer Chile con lo que considera infiltrados extranjeros que gatillaron una ola de descontento hasta terminar en lo que ya todos sabemos y no para durante un mes. A través de este comunicado, el gobierno de la región chilena de O'Higgins confirmó que de los 50 extranjeros expulsados, 30 son de nacionalidad cubana, 9 son venezolanos, 7 dominicanos, 3 haitianos, 1 es colombiano y otro boliviano. También destacó que algunos de esos ciudadanos estaban de forma irregular en el país, mientras que otros cometieron delitos en las recientes protestas contra el presidente Sebastián Piñera, que ya cumplieron un mes. Un grupo de diputados de oposición firmó y presentó una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Lo acusan de permitir la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Eso en Chile. Un arquetipo de desarrollo, en donde sí se reconocía que la diferencia entre los grandes ricos y los grandes pobres era enorme, pero que se podía resolver. Esa violencia fue gatillada por la pretensión de subir las tarifas del metro. Y siguen hasta hoy. Ahora, Colombia. A las 3:30 de la mañana fueron llegando uno a uno a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá.
participaron de la deportación de 60 ciudadanos venezolanos. Es importante saber que nuestro trabajo en materia de prevención, de tener control sobre aquellas áreas donde de alguna manera los vándalos se están camuflando allí. Dice la misma policía que todo esto fue una larga investigación para así capturar a los venezolanos que estaban delinquiendo y en el peor de los casos reincidiendo en varios delitos. Hasta el CTP en Puente Aranda llegaron los uniformados, allí precisamente estaban los extranjeros, a los cuales los notificaron de la expulsión de Colombia. Con la ayuda de migración, fueron trasladados hasta el aeropuerto militar de Catán, donde en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana serán trasladados hasta Puerto Inírida. La medida es clara y contundente, no pueden volver a nuestro país. Este, según la policía, no es el primer operativo, ya que tienen preparadas más expulsiones de extranjeros de nuestro país. Es decir, la semilla está ahí, la injusticia y la desigualdad. El gatillo o la pólvora se encendió de otra parte. ¿Es así o no? Es lo primero que les quiero preguntar a nuestros invitados con una definición muy breve. Doctor Francisco Huerta Montalvo, ex candidato a la presidencia de la República, subdirector de Expreso, médico, preso por la dictadura, para quienes no se acuerdan de eso. La nueva generación que no conoce la historia contemporánea, pero para mí sobre todo ostenta un título difícil de adquirir en este país, patriota. Gracias, Carlos. Amigos de la mesa, evidentemente hay intervención externa, pero sobre la base del descontento. No podrían hacer nada los venezolanos, los cubanos o quien sea, si no hubiese una base de descontento producida por la desigualdad creciente. América Latina es el continente más desigual del planeta. No digo que las diferencias sean tan grandes como las de África, pero la desigualdad es enorme. Bien. Y en esa línea pasa lo que pasa. ¿En qué línea, en cambio, pasa lo que pasa? Le pregunto una primera idea, así un concepto breve, a Luis Villasís, director nacional del MPD, que ahora se llama ¿cómo? Unidad Popular. Fue candidato a la presidencia en el 2006, luchador de izquierda de toda la vida. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo creo que están viendo cucos de gana afuera, que en Venezuela, que en Cuba. El problema son las condiciones objetivas e internas que hay en América Latina y en cada uno de sus países. Pobreza, miseria, desempleo. Y el tema es que mientras unos viven en miseria, en pobreza y en situaciones calamitosas, otros acumulan riqueza. En esencia, es la debacle del sistema capitalista que se cae en pedazos y que los pueblos se levantan en la perspectiva de luchar por la vida, por mejores condiciones de vida. Es el concepto inicial de Luis Villasís. ¿Cuál es, en cambio, el de Osvaldo Moreno, reconocido analista político, más como consultor y estratega, director de campañas electorales, ganador de múltiples premios en este tipo de actividad, la de campañas electorales? Bienvenido. ¿Cuál es su visión del tema? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más extenso y no entrar en el reduccionismo de las tesis oficiales o las posturas oficiales de querer culpar a demonios verdes, a declarar a contrincantes políticos culpables, a fuerzas extranjeras. Sin duda hay elementos, obviamente, de intencionalidad, pero de eso a culpar a una fuerza externa movilizada o querer hacer un recalentamiento, un remix de la Guerra Fría, creo que no es la vía. Creo que hay muchas causas de fondo y de forma en los países que han generado estas convulsiones. Quien cree aparentemente lo opuesto es el doctor Javier Buendía, quien fue candidato a la alcaldía de Quito, es dirigente del movimiento Somos Ciudad y llegó al extremo de concretar una denuncia en la Fiscalía recientemente tras el caos producido en la capital, por lo que él considera la instrumentación de políticas del Foro de Sao Paulo aquí a través de una serie de actores políticos. Su posición frente al tema, ¿cuál es, doctor? Bienvenido. Gracias, Carlos, un verdadero honor, y primero permítame felicitarle y agradecerle por este año, porque sobre todo hemos recuperado el estado de opinión y la calidad del debate público desde su regreso. Efectivamente, para los ciudadanos no hay posibilidad de más allá de la convocatoria que hiciéramos al reencuentro nacional, si es que este está matizado por la impunidad. Y en ello ya Rafael Correa, sus cómplices en el Grupo de Puebla, auspiciados desde Moscú, han empezado a rendirnos cuentas en donde corresponde, la Administración de Justicia. Y por eso se ha presentado esta denuncia ciudadana en donde nosotros acusamos públicamente
de la intelectualidad sobre lo que ocurrió durante la crisis de octubre. Ahí tienen ustedes otro foro en donde se traslada, a juicio de él, lo que inició el foro de Sao Paulo, en efecto el Grupo de Puebla. Para quienes dicen que esto no viene de fuera, escuchen lo que dijo Diosdado Cabello respecto a esta brisita bolivariana que le llama, que advirtió que luego se convirtió en huracán, y por lo menos para Colombia está resultando así. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América. Con esos antecedentes, no tengo nada más que decir, sino darles la palabra a ustedes durante 2 minutos para que amplíen y complementen lo que comenzaron a enunciar en el mismo orden. Doctor Francisco Huerta Montalvo. Sí, yo creo que hacemos mal en querer radicar toda la culpa afuera y buscar siempre los culpables afuera. Pero es que es casi una condición natural de las personas y de los gobiernos echarle la culpa a otro. Entonces no es que mi país está mal y por eso ocurre esto, sino que alguien de afuera me lo provoca. Yo insisto, si no hubiese el terreno listo, abonado para que los de afuera tengan incidencia, no pasaría nada. No tendrían nada como estimular la reacción popular en la magnitud que incluso evidencia odio. Claro, hay particularidades país por país. Aquí la siembra de odio se hizo durante la década infame, la década robada, durante Correa. Y entonces el ataque a los periodistas, por ejemplo, ¿cómo se entiende? ¿Por qué le tiran cobardemente un piedrazo por detrás a Freddy Paredes? ¿Y por qué nadie está detenido todavía? ¿Qué tiene que ver eso con lo de afuera? Ese es un odio sembrado aquí adentro. ¿Y por qué van a quemar un canal de televisión? Ah, claro, también queman la Contraloría. ¿Por qué ese vandalismo? Con odio manifiesto. Hay una reacción de desesperanza que otros convierten en odio. Son evoluciones de los sentimientos en función de una situación que cada vez está más degradada. La brecha en el Ecuador no era tan grande entre pobres y ricos. Ahora ha crecido, porque hay gente más rica que antes y pobres más pobres que antes. Desgraciadamente. Allí, con factores políticos de desintegración, ¿cuál es el intermediario entre las necesidades de la gente y el pueblo y el Estado? Ninguno. Los partidos políticos han perdido ese rol. Entonces la gente tiene que expresar sus sentimientos en la calle porque no tiene correas de transmisión. Gracias, doctor Huerta. Sus 2 minutos iniciales para lo mismo. Ya es abogado. Luis Villasís, a quien siempre referí como licenciado. De paso, felicitaciones. Muchas gracias. De viejo, muchas gracias, yo no pude esta hora. Y a buscar precisamente seguir los pasos de mi maestro, Jaime Hurtado, que se hizo abogado precisamente para defender los derechos de los trabajadores. Soy abogado de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Y claro, fíjense que permanentemente en este caminar de la vida, nosotros nos podemos dar cuenta que las causas que generan la situación que está viviendo América Latina, y que en el caso concreto de Ecuador, tienen que ver con el tema de la pobreza. 6 millones de pobres en el Ecuador que tienen un ingreso de $85 mensuales cuando la canasta familiar está en $750. $85. Y de esos pobres que tienen $85 de ingreso, hay 1,5 millones de ecuatorianos en extrema pobreza que tienen un ingreso de menos de $1. Entonces, por favor, ayer en la noche un señor de mi edad se acercó al bazar que es empleada mi hija y desesperado le robó $30 de la caja. Desesperado. Esta es la situación que estamos viviendo. ¿Quiénes son responsables de esta situación? Aquellos que han desgobernado el país y han acumulado riqueza a costa de la pobreza que viven los pueblos. Esta es la situación en esencia. Fíjate, yo estaba viendo un análisis, ¿cómo es posible que ahora mismo estén haciendo una cantidad de leyes para resolver el tema de la crisis fiscal? Oiga,
Mira, grupos económicos a los que les regaló el gobierno de Lenin Moreno, OCP, 1.122 millones de dólares. Al banco, etcétera, etcétera. No te digo más porque aquí habrán algunos que no te van a complementar. El Rey Bampán, Juan El Guri, todo. Una lista completa. No tenemos problema. Y mientras al pueblo, en cambio, le quieren imponer más impuestos. Esto es lo que genera la intranquilidad. No por lo que dijo. Yo le preguntaré luego, no se preocupe. Aquí, vamos ahora con Osvaldo Moreno. Sus 2 minutos siguientes, sin interrupciones, para ampliar el concepto que inicialmente inició. Cómo no, yo creo que lo que está sucediendo en la región es una serie de reacciones que se han manifestado en 2 vías, en las urnas como en la República Argentina y Uruguay, y obviamente en las calles como en Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y otros países. Y hay un factor que creo que no se ha analizado muchísimo, es el hecho de que en Brasil yo creo que se contuvo el tema con la liberación de Lula de alguna forma, porque creo que ya iba por allá también el tema, ¿no? En el caso ecuatoriano creo que no creo que hay que ser un genio si usted quiere aplicar medidas de shock, si cree que basado en el PowerPoint de lo que te dicen 4 tecnócratas del FMI lo puedes aplicar en la calle, ya vieron ustedes lo que generó esa convulsión. En el caso colombiano, haciendo lo más breve posible, es muy reduccionista querer pensar que lo que está sucediendo en Colombia sucedió ayer. Colombia lleva 50 años de una guerra miserable y desigual de paramilitares, de FARC, de guerrilleros, del mismo ejército regular. Investigue qué son los falsos positivos, por ejemplo. Una medida administrativa, la cual nunca se habla en los medios, pero ante la cual los militares iban a ver civiles, los ejecutaban porque Uribe daba recompensas por cada terrorista bajado, digamos, ¿no? Fueron 5.000 falsos positivos. Entonces Colombia tiene una serie de factores, por ejemplo, la privatización de los servicios de salud y pensiones. Se habla mucho del milagro chileno. Vaya, usted investigue en Chile, en Colombia, cómo les ha ido con la privatización de la salud, que es nefasta. Y no es un tema de neoliberalismo, de socialismo, yo creo que es un tema de mala conducción, indistintamente de quién lo hace. Y en el caso chileno, obviamente, una concertación, porque también hay que ser sinceros, una concertación de la cual los movimientos del centro de la izquierda gobernaron cerca de casi 15 años, pues no solo es un tema que viene de Pinochet. 10 segundos. Y el factor fundamental que las Fuerzas Armadas obviamente tienen otro tipo de acción a la que tenían hace 20 o 30 años atrás. Los 2 minutos para completar lo que inicialmente empezó a decir también Javier Buendía. Adelante. Gracias, señor Vera. A ver, no se trata de un tema de justificación de afuera de las condiciones de dentro. Sin duda el tema de la inequidad, más allá del tema de la desigualdad, y además está total y completamente fronterizada en los territorios, ¿no? En donde es absolutamente vergonzoso que hay un 89% de falta de provisión de servicios en este país según las cifras oficiales. Pero miren ustedes cómo se va construyendo un correlato en la línea del tiempo. El Grupo de Puebla se instaura y se define en primera reunión en el mes de julio. Luego definen ya todo un libreto que es ratificado días después en Caracas. Y vean ustedes cómo llevan una línea directa entre lo que ha ocurrido en Chile, en el Ecuador, en Colombia, aupando justamente esta posibilidad de aumentar. Y miren cuáles son los delitos que concurren, concertan al tema. Sedición, sabotaje, terrorismo, destrucción de registros, el tema de Contraloría, el tema de incitación a la discordia, el tema de grupos subversivos, que es lo que acaba de denunciar las propias Fuerzas Armadas, el tema relacionado con el atentado contra la seguridad de operaciones militares y policiales, y lo relacionado con el tema de instigación. Eso no es el libreto que vivimos del 3 al 13 de octubre. Entonces no es una justificación. Hay autores intelectuales, hay autores materiales, y que sí están ya, algunos en detención preventiva y otros bajo un aislamiento o un asilo definido por el mismo país en el que nació el Grupo de Puebla. Así que no se trata de una justificación, sino de encontrar justamente los libretos que fueron establecidos para 2.700 millones de dólares en pérdidas. Y quienes somos de Quito, haber vivido 13 días casi enclaustrados en nuestra propia ciudad. Gracias. Unas pocas precisiones a cada uno antes de hacer la primera pausa y volver con algo más del tema. Recordaremos el uso de las bazucas en Quito, y desde Brasil, en un hotel donde estaba Fausto Cobo, nos mandó una intervención que nuestro productor Eduardo Orellano ha compendiado bastante. Doctor Huerta, dijo usted, entre las cosas que expresó, que hay una reacción de desesperanza. ¿Qué gatilla en el Ecuador la reacción de desesperanza? No hay una causa única en casi nada, ¿no? Pero sí quisiera diferenciar antes que emitir ese concepto que me inquiere. La diferencia entre protesta y vandalismo. A la protesta hay derecho, al vandalismo no, bajo ninguna categoría de razón. Y esto es lo que tenemos mezclado. Por eso una gente se pone a favor, otra en contra, mirando el segmento que le prefiere ver.
Los que ven el vandalismo dicen esto no puede seguir. Los que ven la protesta dicen esto está justificado. Ya, aclarado eso. Usted dijo, doctor Villasís, abogado Villasís, que estamos viendo cucos. Cuco es lo que dijo Diosdado Cabello, cuco es lo que ha encontrado el gobierno del Ecuador, lo que ha detectado el de Colombia y el de Chile. Mira, tan así que son cucos que hasta están escondidos en la Embajada de México, aquellos que precisamente pretendieron pescar el río revuelto, aquellos que criminalizaron la lucha social, aquellos que terminaron con la organización social, se tomaron la UNE, asaltaron el fondo del cesantía del magisterio y hoy día están desesperados precisamente por este tema. En esencia, fue el pueblo el que se levantó. ¿No son esos los autores de lo que se produjo? Vea, el pueblo se levantó ante tanta injusticia. Lo que han encontrado se en la Fiscalía ante y judicializado, por ejemplo, el manifiesto de Quito, que describe, el manifiesto correísta, que describe un modus operandi, no deja en claro que esto era instrumentado por esa gente. Vea, y se lo digo en función precisamente de nuestra propia actividad. Nosotros no de ahora, de hace largo rato hemos venido levantando la lucha para que en El Ecuador realmente se instaure una sociedad de trabajadores. Ustedes sí. Sí, así es. Y entonces, ¿cómo cree usted que esta gente va a inspirarnos a nosotros? Porque las brisas... No, señor. Este pueblo, trabajadores, los indígenas se levantaron frente a tanta injusticia y frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional que sí han sido sancionadas. Y algunos, como que el que usted recordó, Jaime Hurtado, murieron por eso. Pero evidente, en la lucha febrero, precisamente contra todo este grupo. Y peor aún, luego sigue, con un gobierno de ladrones como el que precedió en los últimos 10 años en el Ecuador. Luego sigue. Osvaldo, usted hizo una alusión a las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol han jugado en todo esto, aunque no ha sido el mismo en los diversos países? Bueno, es que no es lo mismo Argentina, Chile que Ecuador. Le pongo un ejemplo. Cuando yo era estudiante en Argentina, la actitud de un compañero mío ante cualquier militar que pasaba era distinta. La experiencia que yo tuve o que hemos tenido los ecuatorianos en nuestras Fuerzas Armadas, cuando hay un terremoto, ¿quiénes son los primeros que van a los escombros? Cuando hay una epidemia, ¿quiénes son los primeros que vacunan? Cuando hay un deslave, ¿quiénes son? Las Fuerzas Armadas. Entonces, el rol que tienen las Fuerzas Armadas en un país como Argentina o Chile, o el antecedente, es totalmente distinto al que hemos tenido en el Ecuador. Sin embargo, yo veo una característica común. En todos esos no ha sido el gran mitigador del estallido. Por ejemplo, aquí salvo no Bolivia, perdón que le interrumpa. Salvo Bolivia, perdón que le interrumpa, yo creo que los militares... ¿Por qué es distinto? Porque en el caso de Bolivia ha sido una intervención directa de las Fuerzas Armadas, que le piden la renuncia al presidente y posesionan a la presidenta en un salón vacío entre militares. Y eso no pasaba desde los 70. ¿Y de dónde saca usted que el Foro de Puebla es el nuevo instrumentador de esto? Si las internacionales políticas o socialistas tienen todo el derecho, como tienen las otras demócratas cristianas, etcétera, a poner directrices para las actitudes de sus pueblos. Porque básicamente se lo instrumentan sobre elementos programáticos que se establecen en una agenda y que además hay un párrafo muy claro que lo convalida el Foro de Sao Paulo en julio relacionado con el Ecuador. Más allá de las particularidades que viene a destacar Osvaldo, pero que sí han manifestado una conducta recurrente en el hecho de incentivar el descontento popular, formar órganos y células... Pero, Javier, no lo incentivan ellos, lo incentiva la actitud del gobierno. O sea, se les ocurre quitar el subsidio de los combustibles sin la debida comunicación, sin tener las compensaciones preparadas, sin ver la incidencia que iba a tener, malinterpretaron una advertencia que de paso le hizo la alcaldesa Cintia Viteri, de golpe y porrazo. Es que justamente eso ese no es el Foro de Puebla, es el gobierno de Moreno. Exactamente, porque en este tema de la línea del detonante que bien citaba el doctor Huerta, estaban esperando esta línea negligente alrededor del tema de la formulación de un consenso alrededor de esto para provocar todo lo que ya estaba preparado. Porque ustedes pueden ver incluso en cómo se van construyendo cada uno de los hechos durante esos 10 días, se va definiendo lo que nosotros hemos denunciado, pero que además ya estaba preparado y sobre todo ya instrumentado en ese libreto que menciono tantas veces en el mes de julio. Estuvieron esperando el tema de la negligencia. Lo analizaremos más al volver. Tengo que hacer aquí la primera pausa de quienes hacen posible que esta discusión tenga lugar para entender qué está pasando en América Latina, por lo menos en estos 4 países, cómo afecta al nuestro y después saber cómo reaccionamos frente al tema. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Cuando el programa concluya,
lo pueden también ver en YouTube. Se sube el link de inmediato. Lo pueden detectar en mi cuenta de Twitter, @CarlosVeraReal. Ahora que estamos emitiéndolo, lo pueden seguir por Facebook Live de Noticiero 1. También quienes estén en radio, 103.7 FM, Sonorama, a nivel nacional, en todo el territorio ecuatoriano también, por Canal 1, que tiene la mejor cobertura o la más completa en 20 de 24 provincias, y en cableras estamos igual. Dominó de violencia es el tema que estamos analizando a propósito de lo que comenzó en Ecuador, sigue en Chile, continúa todavía en Colombia y no ha terminado en Bolivia. Y hay aquí dos tesis. Esto viene de afuera, es inducido de afuera, es catalizado de afuera, esto fue preparado. Y no, simplemente el detonante se da por la injusticia y la desigualdad que hay acá. Los manifestantes de Quito sí tuvieron tiempo de entrenarse y prepararse en cosas, no todos por si acaso. La generalización es uno de los problemas del periodismo y mío. Algunos de los manifestantes de Quito tuvieron tiempo de prepararse y entrenarse en esto. Ven ustedes la utilización de lo que llaman bazucas. Antes se denominaba a esto petardos, voladores, como sea. Ahora se colocan en un tubo, lo inclinan y eso lo convierte prácticamente en un misil. Que se ha visto en Venezuela contra el régimen de Maduro. Y que dijo aquí también la cadena de RCN que era un tema de entrenamiento en Colombia y que luego se ha detectado que había jóvenes en ese y otro tipo de prácticas de entrenamiento con violencia allá. Pero primero vamos a Brasil. Le pedí a Fausto Cobo participar desde ya. Él ha ido a una reunión del Foro de Brasilia, que es armado allá, para hacer la contraparte del Foro de Sao Paulo, que fue citado aquí por Javier Buendía. Desde el hotel donde está nos mandó una intervención que hemos tenido que resumir, Coronel Cobo, así. Creo que es necesario ocupar los espacios internacionales desde la institucionalidad, porque estas fuerzas de izquierda populistas que se autodenominan progresistas son especialistas en ocupar estos espacios para posicionar sus tesis. El Estado tiene que recuperar la capacidad disuasiva, no solo militar, no solo policial, neutralizar los antagonismos, las presiones, las amenazas. La justicia actúe de una manera oportuna para que los terroristas, los secuestradores, los delincuentes no queden en la impunidad. Sería gravísimo que sea la impunidad el precio que tenemos que pagar. Hay que recuperar el sistema de seguridad del Estado. El Estado no tiene sistema de seguridad. Correa lo destruyó. Hay que recuperar el sistema de inteligencia. Correa convirtió en pesquisas aquellos que utilizaban el poder para perseguir a periodistas, a opositores políticos. Hay que ganar la guerra de comunicación que la tenemos perdida. Estas fuerzas progresistas, estas fuerzas populistas de izquierda se han victimizado, han hecho un análisis sesgado de los derechos humanos. Las minorías que actúan vandálicamente, que secuestran, que hacen actos de terrorismo, son ahora las víctimas. Recuperar el concepto de fuerza pública. Hay que recuperar la posibilidad de que actúe la policía y las Fuerzas Armadas de una manera conjunta en este tipo de operaciones. Al terrorismo como operaciones antiterroristas. A la insurgencia con operaciones de contrainsurgencia, nada de medias tintas. Híjole, se enroncha Luis Villasís cuando oye eso aquí. No. Ya, vamos primero con Pancho Huerta. De hecho, en la pausa comercial el programa transcurrió mejor sin mí que conmigo. Así que tenle, a ver. Dele. Hablando de Fausto Cobo, militar, me acuerdo de mis clases en el Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre Desarrollo y Seguridad. Y el énfasis depende de cómo mire uno, en desarrollo o en seguridad. Yo creo que van juntos, pero yo priorizaría en el Ecuador para tener seguridad el desarrollo. Ahora, de todos modos en seguridad, no quiero dejar de anotar un factor que no hemos tocado cuando hablamos de Cuba, de Venezuela, como agentes externos de lo que pasa. Hay otro agente grave que está probado que incide, el narcotráfico, que tiene tomado buena parte del territorio nacional. Y ya vemos cómo se caen las avionetas, salen los submarinos a España y el tráfico terrestre es cotidiano. Bien. Luis Villasís.
Mira, en realidad a mí no me espantan ni me preocupan las expresiones del coronel Cobo, porque él también podría ser calificado como terrorista y subversivo, o la vaca ya se olvidó cuando era ternera. Él estuvo pues en el levantamiento indígena y popular para echar abajo al gobierno de Maguat, junto con el coronel Lucio Gutiérrez. Entonces, ¿de qué me asusta? Entonces, todo esto que dicen los de llamado, porque eso no es socialismo, distinguidos amigos y distinguidos televidentes, de los del socialismo del siglo XXI, es simple y llanamente un grupo de mafiosos y de gente que hoy día está en la cárcel y que debería ser sancionada con todo el rigor de la ley. Qué interesante. Pero ¿qué pasa? Y lo dice un hombre que sí es socialista. Evidente, pues. Porque lo siento, porque lo vivo en función precisamente de alcanzar una sociedad en donde los que trabajan deben tener garantías. El socialismo, y aquí hay un maestro que es Panchito Huerta y sabe, y Osvaldo no me va a dejar mentir, igual aquí mi doctor, que el socialismo es a cada quien de acuerdo a su trabajo y a cada quien de acuerdo a su capacidad. Y esa sociedad precisamente es lo que la gente, es lo que desfiguran. Prosigamos. Entonces, socialismo del siglo XXI, un poco de rateros que se llevaron 70.000 millones de dólares. Esos no son socialistas. Diálogo, si no me va a dejar obligar a intervenir. Yo dije que ustedes solos, a ver, Osvaldo, dale, claro. Dale. A ver, yo creo que el rol de las Fuerzas Armadas en las últimas protestas fue extraordinario desde mi punto de vista. Nuestras Fuerzas Armadas nunca, al menos esta generación de militares, jamás han disparado al pueblo y que se bajen de la nube los que creen que los van a hacer en una ocasión. Jamás nuestras Fuerzas Armadas le han disparado al pueblo. Ahora, generar un relato donde 9 de cada 10 palabras es Correa, Correa y Correa, creo que en parte fortalece a esa fuerza política. Hay que tomar en cuenta también, si hablamos de insurgencia orgánica, organizada, con cuarteles en la selva, yo creo que eso no existe en el Ecuador en este momento. Es parte quizás del relato el oficial. Ministro de Defensa ¿está viendo pajaritos preñados? Yo creo que sí, yo creo que están viendo duendes verdes también en todas partes. Lo que sí creo que existió, y ojo, que hay un doctor en jurisprudencia que nos puede explicar, lo que sí creo que hubo es vandalismo, y el vandalismo está penado en el Código Penal. ¿Terrorismo no? Yo creo que terrorismo no, si configuramos el terrorismo donde hay cuarteles en la montaña, etcétera, etcétera, no creo que eso hubo, que eso existió. Lo que hubo fue vandalismo, sin duda alguna. Javier, buen día. Sin duda, el esfuerzo que estamos llevando adelante ya en la Comisión Multisectorial por la Seguridad Jurídica con Fausto Cobo, con el Contralor y con el Procurador, lleva a un estado de llevar, valga la redundancia, no solamente el rol de cronistas sobre la realidad. Aquí el señor Vera ha destacado varias veces sobre esta mesa de que estuvimos muy cerca del abismo y que las circunstancias estas de desigualdad y de inequidad continúan. Tan es así que unos días antes el vicepresidente de la República llamó un poco al estado de comprensión que no se dio porque evidentemente no se hizo las cosas desde la eficacia jurídica y desde la eficiencia social para prevenir estos hechos. Pero esta línea de protagonismo debe llevar a, sobre todo, que si las condiciones están dadas, evitemos una nueva situación de este tipo. Y sobre todo, y para ello están dos elementos fundamentales. Lo primero, la administración de justicia para marcar con toda claridad las responsabilidades de afuera, de adentro y también de aquellos grupos que en este momento siguen insubordinándose. ¿Y la otra responsabilidad? Y la otra responsabilidad tiene que ver con la construcción de un debate público que no fue solventado por el acuerdo nacional planteado por el gobierno nacional hace unos meses. Ya, salió mejor este bloque sin mí, de verdad, me voy. Ok, cuando volvamos, la tercera parte. ¿Qué rol cumple México en esto? ¿Qué rol cumple México en esto? Y lo que ya empezó a mencionar, Javier, buen día, te puse en aprietos, ¿no? Lo que ya empezó a mencionar Javier, buen día. ¿Cómo evitamos un nuevo estallido? Que es en lo que debe concluir este programa. Estamos en un encuentro veraz con 4 panelistas distintos y también en algunos casos distantes sobre este dominó de violencia en América Latina. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Estamos también por Facebook Live de Noticiero 1 mientras dura la emisión. El link del programa lo encontrarán en YouTube cuando concluya, en la cuenta del programa, @veraz_tweet o en la mía, @CarlosVeraReal. De paso, mi segundo apellido es Rodríguez. Me puse Real, alguna gente cree que es mi segundo apellido porque
tuve que entrar a Twitter contra mi voluntad en agosto del 2009 porque apareció un falso. Entonces Carlos Vera falso comenzaba a hablar, tuvo que salir Carlos Vera real. Estamos con Francisco Huerta Montalvo, Luis Villasís, Osvaldo Moreno y Javier Buendía, analizando esto que he denominado yo, dominó de la violencia, el estallido social en 4 países. ¿Por qué viene? ¿A dónde va? Y la siguiente parte es cómo evitarlo otra vez. Pero hay alguien que es el anfitrión de los perseguidos políticos, entre comillas, y el estimulador de este tipo de movimientos desde México. Andrés Manuel López Obrador justificó recién su política en este tema diciendo que lo que estaba haciendo es cumplir las convenciones de Venezuela y de La Habana sobre asilo político. Esto aplica para perseguidos políticos. Ya nosotros hemos decidido otorgar el asilo, es un derecho, además es algo que forma parte de la política exterior de México, es algo que enaltece a México, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la protección a perseguidos políticos, que si, ¿por qué habla Evo? Que si cuánto cuesta darle la protección del sustento, todo eso, con todo respeto, es secundario. Algo muy grave, doctor Huerta, porque la aseveración de él, aunque no se ve en este fragmento, incluye el Ecuador. Que les dice en Antigua, un sector de Cotopaxi donde hay 14 comunidades, 8.000 habitantes, desorientando a la gente. ¿Qué le están diciendo, abogado? Diciéndole que todas las medidas que han tomado son correctas y que evidentemente tienen que aceptarlas porque si no se van a morir de hambre, porque ¿Cómo etcétera, sabe etcétera. que están diciendo eso? Porque eso es lo que tienen ellos, y esta es la orientación. Diciendo. Si dicen eso, lo están desorientando, están mintiendo. Están mintiendo, pues. Pero por eso, pues, me parece mal, pues. Por eso es que digo, estas son las líneas argumentales de la situación económica, incluso van dándole datos a cada uno de ellos. ¿Y tú cómo tienes eso? ¿Ah? ¿Cómo tienes eso? Esto precisamente, no, es que esto está en la página, en el internet, pero claro. ¿Para todo esto es público? Pero normal, es público, pues. Lo que pasa es que creen que en el Ecuador todos somos ignorantes en el ámbito de manejar redes sociales. Pero algo más. No, después, ratito, le suave. Acotemos esto. Esa es la forma en que hay que ir. Hay un grupo que está promoviendo, evidentemente Vargas e Isa no quieren lo que dicen querer para los pueblos indígenas. Lo han declarado. Ellos quieren en este país un régimen ni siquiera autónomo. Ellos quieren otro país partiendo de la apertura que les dio la Constitución. Punto. Y algunos quieren algo peor, Osvaldo, revancha. O sea, quieren cobrarnos a esta generación que está sentada aquí lo que le hizo los españoles más de 500 años atrás. ¿Cómo hacemos aquello? ¿Cómo enfrentamos ese reto? Partamos del punto de que creo que el gran problema que tuvo el gobierno desde el día cero fue la comunicación. Y creo que lo sigue siendo. Algo creo que el ministro Arroba ha intentado tomar ese caballo chúcaro, digamos. Sin duda. Pero el gran problema ha sido un gobierno jugando la piñata en esa materia. Y un gobierno que comunica mal, sin duda tiene problemas. Esto es un error de comunicación. Este adoctrinamiento, que es lo que pretende hacer el gobierno, sus verdades en los territorios. Como yo creo que eso, más allá, insisto, de la libertad que pueda tener el gobierno, porque hagamos una cosa, cada 10 años que refundimos la patria, en cada proceso constituyente se reescribe la historia en este país. Yo creo que más allá de eso, es el hecho de entender que hay dos países. El Ecuador es otro posterior a las protestas y amanecimos después de esas protestas con una nueva alternativa que nos puede gustar, que es la CONAIE. Y la CONAIE está presentando una alternativa al país. Y esa alternativa al país, desde mi punto de vista, hoy en día me siento con Estados Unidos cuando hablaban 24 horas de Trump. Solo hablan de Vargas. Y lo que están logrando es posesionarlo día a día, cada 24 horas, como un futuro presidencial. ¿Sabe que tanta razón tiene Osvaldo Moreno? Que me irrita con ciertas cosas que leo en su cuenta de Twitter, pero por eso lo invito. Si coincidiera conmigo sería aburrido. Tanta razón tiene este señor, que una encuesta reciente de CLIC, de la primera quincena de noviembre, en Quito y Guayaquil, donde averigua sobre minorías en la política, cuando preguntan,
¿Votaría usted para presidente del Ecuador por un indígena? 70. Adivinen cuántos... No, está bien. Adivinen cuántos dicen que sí. Tengo la encuesta. 6 de cada 10. 6 de cada 10. ¿Cuántos dicen que sí? No tengo idea. ¿Cuántos dicen que sí? 7.5. 72%. Okay. Yo tengo la encuesta. Ok, ya. Lo otro, he revisado rapidísimo el documento que exhibió Luis Villasís. Aquí hay mentiras. ¿Las decisiones económicas garantizan el futuro del país? No, las de Richard Martín lo están hundiendo. No, las de él lo están hundiendo. Y lo peor es que siguen profundizando la misma línea. Otra mentira. Este gobierno no sube impuestos. No, no es cierto. Ha subido algunos. Lo que dice a continuación, más bien los baja, el IVA se mantiene en 12%, eso es verdad. Entonces, si con este tipo de cosas se están yendo a las comunidades para convencerlos, están abriendo un hueco otra vez. Volvemos con más tras esta pausa y la segunda parte de lo que este señor quería contar, porque va a ser estallar una bomba aquí. Ese es él. Ese ha sido el MPD. ¿Okay? Estamos en un encuentro veraz sobre el dominó de la violencia en América Latina. Es como pedirle a Chile no hablar de Pinochet. ¿Ya? Por Dios. Es decir, marcó, Pancho Huerta acaba de definirlo, la historia de este país, 10 años sembró o acicateó el odio aquí. Entonces el problema no es no hablar de Correa. El problema es en qué términos se habla de Correa. A ver, pero una cosa es analizar el correísmo como la BBC y otra cosa es como el Miami Herald. Y ahí creo que usted lo dice como el Miami Herald. O sea, una cosa es comparar a un gobierno probado, una dictadura de sicarios que lanzaban a gente de aviones, que violaban a mujeres con perros, que se le descubrieron todas las cuentas que tenía en Suiza el señor Pinochet, comprobadas. Y otra cosa es un gobierno de tintes totalitarios, si usted lo quiere llamar, que estuvo de 10 años y a la brava se fue. ¿No? Otra cosa es que, bueno, vino un gobierno posteriormente que ha vivido de un relato 3 años en casi un triunvirato entre banca, prensa y gobierno, en la cual seguimos echándole la culpa al correísmo y no creo que es la vía. ¿De quién es la culpa, Osvaldo, en el Ecuador? Yo creo que hay una responsabilidad, primero, del gobierno nacional, que no tiene un problema de recursos humanos. Hay gente extraordinaria en ese gobierno. Yo creo que el vicepresidente, si no estuviera en este gobierno, sería una carta indiscutible en el 2021. Hay gente como el ministro Gabriel Martínez, hay gente como Montaneda, que esos recursos humanos no le ha faltado al gobierno. Es un tema en la conducción económica y política. Y eso se reflejó, si me permite rapidísimo, ¿sí? Eso se reflejó obviamente después de las marchas, donde no hubo un cambio en esa conducción que creo que sería fundamental para que no se repita un segundo round. Estamos yendo a donde queríamos. No hay un cambio, como decía, menciona Osvaldo Moreno, para que no se repita un segundo round. Usted proponía tratar esto. ¿Cuál es su idea? Evitar una nueva explosión. ¿Cómo? Con 4 medidas concretas, pero cuando se habla del sindicado Rafael Correa no se lo está promocionando. Cuando se le criminalizaba a Pablo Escobar no se lo promocionaba. Se lo estaba simplemente definiendo en el marco de las responsabilidades. Y lo primero es esto. Sin duda ninguna hay que hacer un mea culpa por parte de todos respecto a este tema del acuerdo nacional. Y hay que coadyuvar con el vicepresidente de la República, pero ya ahora sí, no en un diálogo que signifique un sofisma, sino en cuestiones de claras y frontales. Y son medidas socioeconómicas inmediatas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de infraestructura? Ahí están, nos ofrecieron un tema de reforma de la ley de asociación público-privada y todo el mundo habla de ella y hasta el día de hoy ni siquiera reforma el reglamento. Lo otro, las acciones judiciales, clarísimas, con el debido proceso, con la presunción de inocencia, pero sobre todo con la fuerza de poner en cada tintero la capacidad de firmar las acusaciones particulares. Ahora, para que no quede impunidad. ¿El gobierno está en condiciones de hacer eso? ¿Tiene márgenes de gobernabilidad y de respaldo como para emprender en eso? No podemos dejarle ya el protagonismo. Ahora el momento es que el país tiene que resolver eso y uno de los convocados a la mesa tiene que ser el gobierno nacional. Doctor, la cosa es al revés. Claro, ahora es al revés. Huerta, a mí me inquieta mucho que se dé un campeonato de rabos de paja, un tráfico de impunidades. No te metas con mi rabo, yo no me meto con el tuyo. Entonces así no va a haber ejercicio de la justicia. En la vía de búsquedas, para coincidir con el amigo del MPD en cuanto a socialismo, pero con libertad. Mi bronca es con la libertad, y creo que en eso estamos coincidiendo. Sin libertad el socialismo es la cárcel, frase de Bakunin. Y ahí hay un juego y una búsqueda que no permite a veces acercarse a lo social o hasta el socialismo, porque queremos defender la libertad. Y ya vemos que Bolivia, que tiene un régimen de mejor economía,
reacciona contra la voluntad de quedarse para siempre. ¿Por dónde vamos entonces, Luis Villasís? Para poner este tema también. Sí, yo creo que está bien. Y cuando hablamos precisamente de ese socialismo, que significa una sociedad de los que trabajan, no de los que viven del trabajo ajeno, hablamos de libertad. En esencia es eso. Pero yo digo, fíjese, qué equivocado está el gobierno pretendiendo resolver los problemas, igual que lo han hecho todos, barnizando este edificio que ya está cayéndose en pedazos. Ahora yo quiero denunciarle al país. El gobierno ha elaborado lo que ellos llaman estrategia de información en territorio. Entonces, a través de una orden del Ministerio de Gobierno, están haciendo visitas para desorientar a la opinión pública. Y yo tengo aquí todo, incluso los cuadros. Diciendo que Abogado, están a ¿cómo favor, desorientan? no están ¿Qué a hacen? favor. Entonces, claro, por eso se asustan y levantan toda una campaña contra el dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, que les dice en Antigua, un sector de Cotopaxi donde hay 14 comunidades, 8.000 habitantes, desorientando a la gente. ¿Qué le están diciendo, abogado? Diciéndole que todas las medidas que han tomado son correctas y que evidentemente tienen que aceptarlas porque si no se van a morir de hambre, porque ¿Cómo etcétera, sabe etcétera. que están diciendo eso? Porque eso es lo que tienen ellos y No esta es la orientación. Si dicen eso, lo están desorientando, están mintiendo. Están por Dios. mintiendo, pues. ¿Y qué Pero le por pasa a usted eso, porque pues, no me dice con parece sus mal, palabras? pues. Por eso es que digo, estas son las líneas argumentales de la situación económica, incluso van dándole datos a cada uno de ellos. ¿Y tú cómo tienes eso? ¿Cómo tienes eso? Esto precisamente, no, es que esto está en la página, en el oficial. internet, pero claro. ¿para todo cómo esto es público? Pero normal, es público, pues. Lo que pasa es que creen que en el Ecuador todos somos ignorantes en el ámbito de manejar redes sociales. Pero algo más. No, después, ratito, le suave. Acotemos esto. Esa es la forma en que hay que ir. Hay un grupo que está promoviendo, evidentemente Vargas e Isa no quieren lo que dicen querer para los pueblos indígenas. Lo han declarado. Ellos quieren en este país un régimen ni siquiera autónomo. Ellos quieren otro país partiendo de la apertura que les dio la Constitución. Punto. Y algunos quieren algo peor, Osvaldo, revancha. O sea, quieren cobrarnos a esta generación que está sentada aquí lo que le hizo los españoles más de 500 años atrás. ¿Cómo hacemos aquello? ¿Cómo enfrentamos ese reto? Partamos del punto de que creo que el gran problema que tuvo el gobierno desde el día cero fue la comunicación. Y creo que lo sigue siendo. Algo creo que el ministro Arroba ha intentado tomar ese caballo chúcaro, digamos. Sin duda. Pero el gran problema ha sido un gobierno jugando la piñata en esa materia. Y un gobierno que comunica mal, sin duda, tiene problemas. Esto es un error de comunicación. Este adoctrinamiento, que es lo que pretende hacer el gobierno, sus verdades en los territorios. Como yo creo que eso, más allá, insisto, de la libertad que pueda tener el gobierno, porque hagamos una cosa, cada 10 años que refundimos la patria, en cada proceso constituyente se reescribe la historia en este país. Yo creo que más allá de eso, es el hecho de entender que hay dos países. El Ecuador es otro posterior a las protestas y amanecimos después de esas protestas con una nueva alternativa que nos puede gustar, que es la CONAIE. Y la CONAIE está presentando una alternativa al país. Y esa alternativa al país, desde mi punto de vista, hoy en día me siento con Estados Unidos cuando hablaban 24 horas de Trump. Solo hablan de Vargas. Y lo que están logrando es posicionarlo día a día, cada 24 horas, como un futuro presidencial. ¿Sabe que tanta razón tiene Osvaldo Moreno? Que me irrita con ciertas cosas que leo en su cuenta de Twitter, pero por eso lo invito. Si coincidiera conmigo sería aburrido. Tanta razón tiene este señor, que una encuesta reciente de Click, de la primera quincena de noviembre, en Quito y Guayaquil, donde averigua sobre minorías en la política, cuando preguntan, ¿votaría usted para presidente del Ecuador por un indígena? Adivinen cuántos, no, está bien. Adivinen cuántos dicen que sí. Tengo la encuesta. 6 de cada 10. 6 de cada 10. ¿Cuántos dicen que sí? No tengo idea. ¿Cuántos dicen que sí? 7.5. 72%. Okay. Yo tengo la encuesta. Ok, ya. Lo otro, he revisado rapidísimo el documento que exhibió Luis Villasís. Aquí hay mentiras. ¿Las decisiones económicas garantizan el futuro del país? No. Las de Richard Martínez lo están hundiendo. No. Las de él lo están hundiendo. Y lo peor es que siguen profundizando la misma línea. Otra mentira. Este gobierno no sube impuestos. No, no es cierto. Ha subido algunos. Lo que dice a continuación, más bien los baja, el IVA se mantiene en 12%. Eso es verdad. Entonces, si con este tipo de cosas se está yendo a las comunidades para convencerlos, están abriendo un hueco otra vez. Volvemos con más tras esta pausa y la segunda parte de lo que este señor quería contar, porque va a ser estallar una bomba aquí. Ese es él. Ese ha sido el MPD. ¿Okay? Estamos en un encuentro veraz sobre el dominó de la violencia en América Latina.
Proseguimos con este encuentro verazo, el dominó de violencia en América Latina. Hemos tocado tangencialmente, diría, la situación de Chile, de Bolivia, de Colombia, algo, y profundamente el Ecuador para ver la correlación con todo esto. Y nos queda poquísimo tiempo. Lo que tengan que decir, compáctenlo mucho, por favor. Productor, sería bueno tener en adelante una cámara para recoger el tras cámaras de los comerciales donde dicen cosas mejores que al aire. Una de ellas le dijo Francisco Huerta. Sí. Dijo, la situación es gravísima, doctor. Explíqueme por qué. Porque hay varios factores que no hemos terminado de analizar. Uno, el narcotráfico, quedó dicho. Pero ahí hay un factor de un grupo mafioso que quiere tomarse los países para hacer lo que le dé la gana con ellos. Porque el negocio del narcotráfico puede caerse cualquier rato. Por ejemplo, con la legalización del consumo, y ya está. Ajá. Se les viene guarda abajo, entonces tienen que estar con tráfico de órganos. Es un poco escabroso todo esto, a veces parece surrealismo mágico, pero es. Yo le creo. Segundo, porque lo dice usted. Yo creo que están comenzando de nuevo a pensar que no ha funcionado esto de dejar a la libre a los gobiernos, entre comillas, democráticos de América Latina. Y la intervención de Fuerzas Armadas puede ser un riesgo potencial de las democracias, también comillas, latinoamericanas. Okay. ¿Qué hacemos? Robustecer la sociedad civil, robustecer los partidos políticos que ahora son membretes apenas, robustecer la estructura ciudadana, porque no existe frente a la realidad ecuatoriana. ¿Algo más se le quedaba en el tintero, Luis? Sí, en efecto yo decía que están haciendo ensayos para engañar a la gente y no para resolver los problemas del país. Y esto es grave. Yo coincido plenamente con Pancho Huerta. No, para mí, mi respeto, usted es mayor y sé que lo respeto en ese ámbito y sobre todo por su capacidad. Alcalde electo de Guayaquil. Sí, claro. En el 70. Yo era un niño. Ya me dijeron viejo de nuevo. Alcalde electo de Guayaquil. Entonces mira que a mí me parece, por ejemplo, fíjate, se sabe y el Servicio de Rentas Internas en octubre da un informe. Evaden 2.300 millones de dólares. Ahí hay plata, por ejemplo. Pero ahí hay plata, pues. ¿Dónde está? ¿Qué? Las alternativas buscando en otro lado. Informe del Servicio de Rentas Internas. Y dice el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, el Instituto Superior de Investigación, dice, vean, busquemos eficiencia en la recaudación del IVA. Sucede que yo voy a comprar, yo ya le decía a mis compañeros, a mí me descuentan el IVA, pero eso no va al fisco. Exacto. Entonces, ahí se evaden 2.800 millones de dólares. Y mira, y dice, priorizar el cobro de los 500 principales deudores que hay en el país. Unos que son deudas firmes y otros que están precisamente en el ámbito del sector fiscal. Lo cual totalizan 2.600. 7.000, sí, 2.600 en eso. Y en total, ¿sabes cuánto podrían obtener en lugar de estar haciendo estas cosas? 7.700 millones de dólares. Aclarado. 7.000, y no lo digo por favor, esta no es fuente mía. Sí. Es el propio SRI. Sí, no, es claro, el SRI. Y es el Instituto Superior de Investigaciones y Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Ok, una cosa más, abono, esa línea, creo que fue en el programa anterior que se dijo aquí, que había 60% de evasión tributaria, es decir, solo el 40% de impuestos se está pagando. Si por impuestos se reúne cerca de 14.000 millones al año, claro, cerca de 18.000 a 20.000 millones se están evadiendo. Evadiendo significa una figura ilegal, dejando de pagar los impuestos debidos. Eludiendo es distinto, es buscar todos los resquicios que permite la ley para no pagar el monto de impuestos que alguien quisiera. ¿A dónde vamos? En ese capítulo estamos. Perdóname, sí. Y 40% de no ejecución de los presupuestos. Es decir, falta plata, pero no se ejecuta todo el presupuesto que se tiene. ¿Por parte de entidades públicas? Por parte de entidades públicas, horroroso. Osvaldo Moreno. Bueno, mi abuelo decía que hay que tenerle miedo al ridículo más que a la muerte. Y como yo no soy economista, no hablo de temas en los que no soy experto. Lo que sí le puedo decir es que yo siento en ocasiones que las partes están más preocupadas del segundo round que de buscar una salida más importante. Y en ese contexto creo que el país no aguantaría un segundo round. Y yo, si me permite, daría una recomendación, en este caso a las partes, porque creo que después del octubre negro, como usted quiere llamarlo, hubo dos, no sé si vencedores. En este caso el gobierno que se sostuvo y se mantuvo en el poder, porque ya el gobierno no tiene un problema de imagen, sino un problema de sostenerse en el cargo. Y obviamente la CONAIE que reapareció. Y mi consejo sería al gobierno,
búsquense un ministro. Es más, hay un programa que se llama Castigo Divino, recomiendo verla, de Heinz Meller. Luis Eduardo Vivanco. Exacto. No me gusta la posta, pero me gusta como el Castigo Divino compensa. A mí me gustan ambos, son de primera. Y el programa con Heinz Meller creo que lo recomendaría ver. ¿Por qué? ¿Qué dice Porque Heinz Heinz Meller habla cuál fue su rol en un momento difícil de la historia que tenía Férez Cordero al final. Y él elaboró el camino para la transición. ¿Usted recomienda una cosa parecida? Yo pensaría, y rapidísimo, que el gobierno debería ya pensar en la transición, porque no estamos año y medio, eso es mentira. Llegamos a Navidad y todo se detiene hasta Carnaval, después de Carnaval. De marzo, principios, hasta octubre, que son las inscripciones, son menos de 6 meses. Asesoría pública y gratis. Y la CONAIE, y la CONAIE, recomendación, es momento ya de moderarse y dar señales al país. Si son un proyecto nacional, que creo que lo son y válido, es momento de dar señales de moderación a esos sectores que les tienen pánico en la sociedad. Asesoría pública y gratis. ¿Usted votaría por Jaime Vargas para presidente? Si me presenta la grilla de hoy, sí, porque ningún candidato es seguro. ¿La grilla de hoy? Es decir, usted tiene a Nebot, tiene a Lasso, tiene, en este caso, Nebot un día sí es, otro día no es. Lasso a veces es, no es, y hoy por hoy... Ole. Repito la pregunta. ¿Usted votaría por Jaime Vargas para presidente si también es candidato Guillermo Lasso, que dijo que va a ser? Dejamos a Nebot, porque usted asegura que es una incertidumbre. Fernando Villavicencio, que está en esa línea, Fernando Valda, que está en esa línea, Andrés Páez, que está en esa línea, para solo citar 5. ¿Votaría por...? Votaría por un indígena. No, mi pregunta es si votaría por Jaime Vargas. No. Probablemente sí, si se moderara, sí. Ok. Claro que sí. Javier, buen día. Señor presidente de la República, si usted quiere evitar la repetición del dominó de la violencia, ¿qué espera para la dimisión del ministro de Finanzas, del ministro de Economía y Finanzas? La única fórmula, como aquí se ha destacado en esta mesa, para cambiar la política económica. Yo relativizo con todo el respeto y cariño lo que ha mencionado Luis Villacís respecto de una publicación que está en la página web en el trabajo en territorio. Porque los ciudadanos y las organizaciones, usted lo conoce, Luis, no son tan ingenuas. Y sí hay algunas medidas eficaces que se están haciendo. Por ejemplo, el tema de la reestructuración de pasivos para los gobiernos autónomos descentralizados. Pero sí me parece una burla que uno en el articulado de la ley que se está discutiendo, en este momento intenten devolverles el IVA con bonos. Eso es no conocer y dar cabida a estos espacios de desigualdad, de inequidad y de fórmula de la nueva violencia. Pero adicionalmente a lo otro, están las posibilidades de que además asumamos este debate público con la responsabilidad necesaria. Y en ello, yo sí quiero relativizar también, señor canciller, el tema mencionado de cómo categoriza el tema de perseguido político el señor presidente de la República de México. Y alrededor de eso, nosotros sí hemos hecho ya un contacto en la línea de ser protagonistas con el Congreso Ciudadano, manejado en México, manejado por Gilberto Lozano, con quien hemos definido una línea clarísima de una coalición regional para ir determinando las posibilidades de blindar la democracia a nivel regional. Con esas propuestas cerramos el cuarto bloque, volvemos con las conclusiones finales. En el último, solo un par de precisiones. El Universo dijo en su página primera del martes pasado, México ya protege a 6 políticos afines al Correato. Fíjense en el verbo protege a 6 políticos afines al Correato. No habla de México, ya da asilo político a 6 políticos afines al Correato. Y la otra cosa tenía que ver con usted, abogado Luis Villacís. Lo que usted mencionó, que el gobierno ha regalado a grupos económicos, ha condonado el pago de intereses y multas para poder dejar de litigar y recuperar lo que fueron aproximadamente 900 millones de dólares para el Estado. No fue un regalo, es una figura que puede ser cuestionable, que también le aplicó Correa. Remisión le llaman pero remisión, bien o mal, existe y funcionó en esa magnitud de 900 millones. Que es perdón, pues, ¿no? Sí, de intereses y multas, no de lo que tienes que pagar de capital. Pero lo otro, la suma de 7.700 millones de dólares que se podrían recuperar con los mecanismos que se dijo, eficiencia, transparencia y cojones. Es muy importante. Es el doble del déficit fiscal con el cual nos quieren joder otra vez. Volvemos con la parte final. Señores, les agradezco su presencia y me congratulo de haberlos invitado. Cuando yo menos intervengo es porque ustedes mejores están. Sí, la brevedad y la profundidad de lo que dicen es suficiente como para que yo insista, salvo ciertos capítulos especiales.
Hay una cosa que tengo que repetir, que le dijo Francisco Huerta a Osvaldo Moreno. Dígaselo ahorita, doctor. Que lo van a votar de la casa, decía él, por votar por Vargas. No, usted le dijo otra cosa. Yo le dije, va a votar sin siquiera saber el programa. ¿Cómo vas a votar por Vargas sin siquiera conocer el programa? A ver, yo creo que ellos son una opción, ¿sí? Como votaría por Nebot, pero no es seguro que va a ser candidato. Y yo creo que si ellos se moderan, podría ser una opción para el país. Ya se curó en salud. Votaría por Nebot también. ¿Ya ven? O por Otto, que también me parece una... Tercera, ok. Sí. ¿Ya? Si no la gana, le empata. Por eso es consultor político. Ellos siempre tienen la razón. Lo que se equivocan son los candidatos. Y luego los gobernantes. Ya nunca fallan. ¿Ok? Aportes finales en la línea de lo que hemos tratado. Doctor Huerta. Y yo creo que el momento, más allá de las especulaciones sobre qué pasa en América Latina, qué pasa en el Ecuador, en términos de las manifestaciones políticas, el vandalismo y todo lo que se quiera de octubre, es la situación económica y el entorno de corrupción que la genera. Así como dice Luis sobre esos posibles ingresos que el Ecuador no tiene porque se fomenta y se permite el contrabando, en las negociaciones petroleras también se regala plata. Y ayer lo dijo uno de los legisladores con todas las letras, pero se oye y pasa y luego no queda en ninguna de las resoluciones. Es decir, el asalto al país está prohibido de ser evidenciado porque el juego de los intereses no lo permite. Y para que eso ocurra, igual que con el narcotráfico, debe haber conexiones a muy alto nivel que se están beneficiando del narcotráfico y de la corrupción en el petróleo. Por ahí hay que proseguir. Abogado Luis Villasís. Pero muy bien dicho, maestro, porque fíjate, yo tengo esta denuncia sobre Petrochina, el mayor robo de la historia. Esta es escrita por Fernando Villavicencio. Fíjate, entregan 357 millones de barriles hipotecados para que nos den, para pagar una deuda de 3.200. ¿Sabe cuánto es 557 millones de barriles? Son 21.000 millones de dólares. 21.000, pero esto es un asalto, esto no es inadmisible. ¿Cómo es posible que esto pueda pasar? Perdóname que me enerve frente a una situación como esta. ¿Sabe qué? Y dice que no pueden cambiar los contratos porque entonces afecta a la seguridad jurídica. Y lo otro, fíjate. ¿Cómo es posible que tú sigas diciendo, oiga, como dicen en que, deme vendiendo el petróleo? Y perdemos casi 500 millones de dólares al año. Hay una figura que se llama... $3 por barril. Hay una figura que se llama lesión enorme, usted que es abogado la podría acotar, a la cual el Estado podría apelar. Acotaciones finales, Osvaldo. Bueno, no descarto tampoco un escenario en 21 donde hay una segunda vuelta entre varios escenarios, correísmo versus indigenismo, y cuidado, veo toda esta mesa votando por el correísmo por no votar por Vargas, por un lado. Por otro lado... La seguridad que no. Hoy es votar por el correísmo votando por Vargas. No. Podría ser el nulo. Nosotros proponemos un frente social y político. Porque malo bien, ¿Usted cree que podemos llegar a eso? Yo creo que sí, es un escenario posible. ¿Por qué? Porque, por último, malo bien el correísmo con todas sus virtudes y defectos, lo que usted quiera, es un socialismo occidental, dentro de las redes de Occidente. Son hijos de Gramsci, de Marx, etcétera. En cambio, el de Vargas es un indigenismo a lo Mariátegui, que es el Gramsci andino, digamos, ¿no? Entonces, para curarnos en salud, ¿qué hacemos frente a ese posible escenario dantesco que usted pone? Yo creo que más allá de los escenarios, hablemos también del presente. Y yo creo que las partes, lo voy a repetir como perico, yo lo siento a ustedes más preparándose para el segundo round que concertar. El Ecuador no aguanta un segundo round. Juan, Pedro, María, que nos está viendo, que le importa un bledo la política y lo que decimos aquí, no aguanta un segundo round. Y para que no haya un segundo round, por segunda vez se los digo, por favor, prepararnos para la transición. Un ministro, una conducción política que haga los cambios necesarios para Javier, buen día. Lesión enorme que además tiene que tener la capacidad del principio de autoridad para generar la lesividad sobre esos contratos con toda claridad y la recuperación de lo que se puede establecer aquí, pero finalmente es el cambio de la conducción económica para poder cambiar la política. Totalmente. Pero adicionalmente las acciones para neutralizar están totalmente claras. La Administración de Justicia, la posibilidad de que el gobierno sea un convocado más a este debate claro y absoluto, más allá del proceso electoral, porque los coyunturalismos están bien para el tema de las mediciones de los sondeos de opinión, pero las condiciones socioeconómicas, sobre todo en el territorio, son hoy. Y tenemos un déficit del 70% en términos de la deserción laboral. ¿Cuándo las reformas laborales? Seguimos con el devaneo de los consensos y seguimos con una posibilidad de que el principio de realidad es el que se pierde y por eso tenemos explosiones sociales de la gente. ¿Saben por qué mi suspiro sí se oyó? Sí, Pancho. Sí, doctor Huerta. Yo creo que no tomaron en cuenta algo que mencioné y no es porque lo haya dicho, sino porque creo que está en la esencia de las cosas. Las complicidades a alto nivel que impiden sancionar como es debido. Clamamos que en el anticorrupción. Eso viva. O sea, estamos a tiempo de hacer eso. Le queda año y medio al gobierno de Moreno. El presidente tiene que estar dispuesto a sacrificar su propia posibilidad de lo que fuese
en función del país. Ojalá lo oiga usted. Aunque le digan Coca-Cola o le digan lo que le digan. Ojalá lo oiga usted. Yo le he dicho en otros Yeah. términos y el presidente, por supuesto, no atiende o no entiende porque no Se tengo... trata de la República, no de este No hotel. tengo el aval de sus canas ni de su patriotismo, Pancho. ¿Usted quería contar Sí, algo, yo quiero doctor? contar algo precisamente siguiendo la Siempre y línea de cuando sea Osvaldo breve, Moreno. tengo que- Brevísimo. Creo que tenemos que ser totalmente claros y objetivos. Este momentito se requiere tomar decisiones. Así es. Y bien se ha dicho aquí, se requiere nueva conducción. La propuesta que nosotros hacemos desde el ámbito de Unidad Popular es constituir un gran frente social y político donde la columna vertebral precisamente sean los actores sociales, donde esté Pachacuti, Unidad Popular, CONAIE, De eso Frente haremos Unitario otro de programa. Trabajadores, De eso Frente haremos otro Popular, programa. Tengo que irme, y con doctor. un programa Ya, tengo que que irme. represente los intereses de estos sectores. Quiero destacar mi complacencia por ir a una izquierda democrática en el programa, no por el partido, por la posición de Luis, por la dureza para discrepar de Javier Buendía con altura como se puede, aquí, por los escenarios que anticipa Osvaldo Moreno, que no le gusta hablar de escenarios, sino del presente, y por el gran marco que ha dibujado Pancho Huerta, doctor Francisco Huerta Montalvo, que podría, valga la redundancia, enmarcar una salida urgente. Eso me ahorra decir cualquier cosa más para concluir, salvo una. Aquí se creó el terreno fértil para que una siembra de odio funcione. Abonemos el terreno con otra cosa. Nos vemos en el próximo encuentro. Verás, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.